Estamos entrando en el capítulo 2, y en el capítulo 2 hay una distinción entre origen y comienzo. El origen era un origen vinculado a el lugar de donde brota el manantial, la fuente de donde brota el impulso a filosofar. Con lo cual tenemos una nueva aproximación a la filosofía, y es decir que se trata de un impulso, de un movimiento, de una energía que nos lleva a cuestionarnos. Mientras que el comienzo estaba relacionado con un momento histórico, con una partida de nacimiento, con un tiempo histórico que nosotros ubicamos en las colonias griegas del Asia Menor, puntualmente en Jonia, cuya capital es Mileto, en el siglo VI antes de Cristo. Profe, ¿estaría bien decir que el comienzo sería poner fecha, así un día, tal Sí, fecha, tal año? Ah, sí, sí, una fecha aproximada que en realidad se calculaba a través de las Olimpiadas. Más vale, hay que pensarlo en una determinada configuración epocal más que en una fecha. Pero sí, a efectos de lo que está diciendo Jaspers, en un caso no hay fechas, hay fuente, manantial, de donde brota el impulso a filosofar, y en el otro caso sí habría una temporalidad, un cierto horizonte temporal donde ubicar la historia de la filosofía, el comienzo de la historia de la filosofía. Cuando llegamos a este punto, yo dije que se abrían dos momentos en el programa, en la clase, uno donde íbamos a dar una cierta periodización de la filosofía antigua, que era donde más nos íbamos a dedicar, y luego íbamos a ver entonces los 4 orígenes de los que habla Jaspers: el asombro, la duda, las situaciones límites y la comunicación entre los hombres. Entonces, de los orígenes, que esto no estaba en el texto, un momentito que tengo que admitir a alguien, que esto no estaba en el texto de Jaspers, que utilizaba yo el texto de Jaspers para introducir la periodización de la filosofía. Y entonces empezamos a hacer una línea de tiempo y llegamos a ver, ustedes me confirman si no es así, los 2 primeros momentos de esa línea de tiempo. Bien, por un lado, sí, Cristian, los 2 primeros momentos sí, profe, vimos. habíamos visto los dos primeros. Macanudo, gracias, El Estefanía. cosmogónico y el cosmológico se refiere. Muy bien, Cosmológico. muy bien, el cosmogónico y el cosmológico, perfecto. Decíamos que si tenemos que pensar en ese nacimiento o en ese comienzo de la filosofía comienza por el período cosmológico, allí donde se encuentran fundamentalmente los 3 pensadores que constituyen una primera escuela de filosofía: Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Vamos a anotarlos.
creo que el otro día no los pusimos. Me dicen si les estoy escribiendo bien a todos. Sí, figura. Perfecto. Muy bien. Esos tres pensadores, que son los pensadores de Mileto, precisamente son los que constituyen el puntapié inicial de la historia de la filosofía, pero antes de eso ha habido pensamiento, ha habido mito, y tomamos al mito como un sistema de pensamiento. Por lo tanto, tenemos el período cosmogónico o mítico, y luego sí el período cosmológico al que pertenecen estos tres pensadores. ¿Cuál es la diferencia entre un período y otro? Fundamentalmente en el modo de preguntar, fundamentalmente en el modo de responder. El mito pregunta bajo ciertos parámetros y responde poéticamente. Es la poesía, el discurso a través del cual los mitos se relatan. Pero nosotros elegimos un elemento más contundente para ver la diferencia entre un período y otro. Y es el elemento último que explica lo real en un caso y en otro. En última instancia, nos referimos a la arqué, nos referimos a eso que opera como el fundamento, como el principio, como la razón de ser, como la razón explicativa. Podemos decir que en ambos casos hay una pregunta por eso que explica el cosmos, de allí que ambas palabras, cosmogónico, cosmogónico y cosmológico, tengan la misma palabra cosmos, que es precisamente universo. Por lo tanto, hay interrogantes sobre el universo tanto en un período como en otro. Hay búsqueda del fundamento en un período como en otro. Lo que ocurre es que el fundamento último de lo real, en el caso del período cosmogónico, es lo que llamamos ta theoi, y con esa palabra griega aludimos a la divinidad. Mientras que los dioses, la divinidad o los dioses. Esa es la traducción de ta theoi. Mientras que el elemento último que explica lo real en el período cosmológico es el logos, y traducimos logos por razón. Por lo tanto, vemos que se produce un pasaje del mito al logos, que se produce un pasaje de un pensamiento que vamos a llamar un pensamiento mágico religioso a
un pensamiento racional. Del pensamiento mágico religioso, vamos a poner pasaje para que se entienda lo que estamos queriendo decir, pasaje de un pensamiento mágico religioso a un pensamiento racional. El nuevo período, hasta aquí lo que habíamos visto el otro día, seguramente con algún ingrediente más. El nuevo período, o en el nuevo período al que vamos a entrar, se produce un desplazamiento temático, un viraje temático, y entramos en un llamado período antropológico en el siglo V antes de Cristo, y el objeto de preocupación, el objeto de inquietud es el antropo. Estoy poniendo su palabra griega, su transliteración griega, anthropos, que es hombre, que es ser humano. Hay un elemento fundamental en la consideración de este período antropológico, que es la consolidación de la polis, y la polis es la ciudad-estado, la ciudad. Entonces, el período antropológico fundamentalmente tiene que ver con la inserción del hombre en la polis, que es, por otra parte, la inserción del hombre en el espacio político. Estamos hablando del siglo V, repito, y en el siglo V se produce ese fenómeno político que es la democracia, la democratía griega. Entonces, período cosmogónico, período cosmológico, período antropológico, y vamos a un nuevo período que es el período sistemático en el siglo IV antes de Cristo. No está esto en Jaspers, no lo busquen porque no está. Lo estoy dando yo a partir de la idea de comienzo, de principio de la filosofía, de su partida de nacimiento. El período sistemático es el que corresponde a los dos grandes sistemas, al de Platón y al de Aristóteles, que ustedes trabajarán en los prácticos y también en los teóricos. Conmigo por lo menos algo de Platón van a ver. El Platón político, puntualmente. Y finalmente vamos a un último período, un período con un nombre más difícil, período eudaimonológico, eudaimonológico. Bien, lo puse bien. Post-aristotélico, donde la preocupación dominante es el concepto de eudaimonía
y eudaimonía significa felicidad. Vale decir, es un periodo donde el núcleo de preocupación está en la actividad filosofante del hombre. El núcleo de preocupación está en hacer de la propia vida una vida filosófica, porque es a través de esa vida filosófica cómo se alcanza la verdadera felicidad. Una felicidad que no tiene que ver con los placeres corporales ni con los bienes materiales, una felicidad que fundamentalmente tiene que ver con la armonía con el cosmos. Y armonía, vamos a ponerlo, armonía es una palabra griega, armonía, hombre, cosmos. Profe, Sí, querida. ¿en qué siglo más o menos fue esto? ¿Siglo III? Sí, 3 en adelante. Sí, querida. 3 en adelante. Me van a permitir que desenchufe el teléfono. Muy bien, entonces la mayor preocupación en esta etapa tiene que ver con este concepto de actitud de vida, que es una actitud de vida filosófica. Es fundamentalmente la preocupación por concertar armónicamente el bios con la filosofía. Ahí les estoy escribiendo las palabras en griego, las estoy transliterando. Ojo, ustedes tienen que ir haciendo su propio vocabulario griego. Bios es vida. El encastre, la armonía entre el bios y entre la vida y la filosofía. Bueno, hasta aquí entonces el tema de la periodización con los 5 períodos, el cosmogónico, el cosmológico, el antropológico, el sistemático y el eudaimonológico que les quería presentar. Nos vamos a retirar, vamos a volver a entrar porque se está terminando y entonces vamos directamente, ahora sí, a retomar el texto de Jaspers para ver los orígenes de la filosofía. ¿Sí, Luciana? Sí, te escucho. Profe, una consultita rápida. Con respecto al último periodo, entonces, ¿este periodo es el que se maneja hasta la actualidad? ¿Es el que tenemos hoy en día? No, querida, no Okay. buena pregunta porque no puedo no haber sido clara. No hice una periodización de toda la historia de la filosofía. Solamente la antigua. Exactamente. Perfecto. Solamente de la filosofía antigua. Perfecto. A Buenísimo. esto le seguirán elementos de filosofía medieval. Ok, perfecto. Gracias, ¿Entendiste? profe. No, gracias a vos. Entramos, chicos, salimos y volvemos a entrar.